En esta bella mañana que Dios nos ha dado, siendo la parte clara de este día, sábado 28 de septiembre del año 2024, nos saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes y a quien Dios mediante ha de llegar este mensaje por medio de las redes sociales. Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a su país, a su comunidad. Y para presentarnos vamos a hacerlo primeramente delante de nuestro Dios por medio de una oración. Les pido que inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, manejando, solamente en su mente haga esta oración. Vamos a orar. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, cada uno de nosotros, porque nos permites ver la luz de un nuevo día. Gracias porque vemos, Señor, que a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, tú estás con nosotros. Nos permite, Señor, ver la luz de este día. Bendito y buen Padre, en esta bella mañana que tú nos regalas, te rogamos que estas palabras que hemos de analizar, de escuchar, vengan de parte tuya, que tu Santo Espíritu sea el que dirija cada una de las palabras, nuestros pensamientos, nuestro sentir. Llénanos, Padre eterno, de fe, esa fe que tú nos has dado, pero danos más fe. Y de ese espíritu que has puesto en cada uno de nosotros para estar prestos a las diferentes situaciones de nuestras vidas. También, Padre eterno, acompáñanos. Te lo suplicamos, te lo rogamos, pero te agradecemos todo lo que nos das, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, en este mes hemos estado analizando el Evangelio de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Como subtema hemos tenido por título el ministerio de Jesús en el Monte de los Olivos, la profecía de su retorno. El tema que hemos de abordar el día de hoy es el tiempo del fin y su advertencia a los creyentes. Muchas veces nosotros no tenemos cuidado de lo que vemos, de lo que el Señor pone a nuestro alcance para que podamos observarlo y corregirlo, pero hoy tenemos que ver desde la visión de nuestro Señor Jesucristo y desde el texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Marcos, cómo debemos de ver esas advertencias del fin del mundo y ver si ya se están cumpliendo, observar si nosotros de veras estamos viendo qué es lo que está pasando en este mundo y por el cual nosotros tenemos entonces que estar prestos para poder alcanzar esa salvación que nos está dando nuestro Señor, porque nos está previendo que nosotros suframos, está previendo que nosotros padezcamos y más bien que nosotros lleguemos a su gloria. El texto base lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del versículo 28 al versículo 37. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a leer primero del versículo 28 al 31, en donde nuestro Señor Jesucristo habla acerca de los tiempos y qué eventos pueden suceder, los cuales nosotros podemos tener y debemos de tener en cuenta si ya están sucediendo o no, qué está pasando, si de veras nosotros estamos viendo las señales que Dios nos manda, porque esto se refleja en el Evangelio de Mateo, donde podemos observar si son principios de dolores o cómo estamos viendo los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, primeramente, en su capítulo 13, del versículo 28 al 31, que dice así: De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén.
Nos da primeramente una parábola en donde nos dice de la higuera aprender. ¿Qué debemos de aprender de la higuera cuando lo observamos? Y en esos tiempos que nuestro Señor Jesús estaba en el monte de los olivos, cercano a sus discípulos, cercano a toda la gente, les da precisamente la parábola para que observen cómo las hojas aparecen y al verano siguiente, cuando ven las hojas que está cerca, empiezan a caer. En ese lugar, precisamente del monte de los olivos, se forman muchas higueras, las cuales tienen unas alturas de entre 6 y 9 metros. Es el tiempo perfecto en el cual nuestro Señor Jesucristo les mostró cómo es que la higuera a su tiempo da su fruto y su hoja cae a su tiempo. Tenemos que observar, y hemos estado viendo, que esto nos habla y nos lleva precisamente lo que nos dice Daniel de la abominación desoladora. Sí, la abominación que proviene de la palabra griega de lugar, que se refiere a una cosa repugnante, detestable y blasfema, como un ídolo. Y la de desolación, que viene de la palabra griega eremosis, que significa despojado o devastado. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, por medio de Daniel, y viendo lo que nos habla ahora nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que viene precisamente esa abominación. Es el momento en el cual nosotros debemos de observar que Él detesta precisamente toda la blasfemia, todo lo repugnante del ser humano y cómo ha llevado sus vidas y a cómo ha llevado todo lo que Él creó, este mundo en el cual nosotros vivimos, y lo va despojando precisamente de una salvación que solamente nuestro Señor Jesús nos ha dado. Observemos nosotros que nosotros tenemos esa bendición de parte de nuestro Dios, porque Él nos escogió para que podamos ver las señales que Él nos manda, así como lo hizo con los apóstoles en ese tiempo y toda la gente que en ese tiempo vivía, porque dice el texto que acabamos de leer: de cierto os digo que no pasará generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose precisamente nada más a la generación donde estaba nuestro Señor Jesucristo, donde estaba con sus discípulos, donde estaba con toda esa gente que lo escuchaba y que lo seguía. Precisamente habla de esa generación que ya murió, que oyeron a nuestro Señor, que lo siguieron, que cumplieron su voluntad, y esa generación ya solamente está esperando, porque nos dice Hebreos que cuántos murieron sin haber visto esa promesa cumplida, pero se fueron esperando precisamente que se cumpliera esa promesa, y así será. Así en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos se fueron, murieron, pero ellos cumplieron la voluntad del Señor, fueron obedientes a su mandato, lo siguieron a pesar de cualquier circunstancia, ¿sí? Y esa generación de ellos, que ya pereció, y que hasta el día de hoy por medio de ellos tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos ese testimonio de nuestro Salvador, y tenemos una esperanza que nos envió nuestro Señor Jesucristo, podemos esperar precisamente una salvación también. Entonces tenemos que tomar como ejemplo que ellos escucharon al Señor, ellos fueron obedientes al Señor Jesús, ellos cumplieron los mandamientos, cumplieron el mandato de nuestro Señor, y hoy están esperando solamente la resurrección. Para nosotros esto implicaría, y yo lo pienso de esta manera: si yo estoy esperando que, como dice las Sagradas Escrituras, que hasta que Él venga voy a empezar a cambiar, está mal, estoy mal. Yo tengo que cambiar continuamente. Para mí el juicio va a ser en el momento en el que yo despierte de la muerte, de ese sueño en el cual voy a caer, pero desde ese momento en el que yo fallezca, cierre mis ojos, ya solamente haré esperar el juicio. Dicen las Sagradas Escrituras que para nosotros será como un cerrar y abrir de ojos. Entonces yo tengo que estar bien ante mi Señor,
obedeciendo, cumpliendo, tal como lo hicieron en la antigüedad. Toda la gente y los discípulos que estuvieron con nuestro Señor Jesús, para que ya nada más cuando yo despierte, vea el juicio. El tiempo para cambiar es hoy. Ahora las señales que estamos nosotros observando, vendrán pronto, tardarán todavía. ¿Qué señales estamos viendo? Estas señales nos las amplía el Evangelio de Mateo 24. No las vamos a tocar todas porque son varias, pero sí voy a tocar unos puntos que son poquitos. Dice así, el Evangelio de Mateo dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estamos viviendo esos tiempos también. Desde aquellos tiempos de nuestro Señor Jesús ya había muchos que intentaban engañar a la gente, a los seguidores, incluso a los que se habían convertido. Y hoy estamos viendo eso también que se está cumpliendo. Ahora hay más personas que se dicen ser el Cristo y que ellos tienen la verdad en su doctrina. Por eso es que en el mundo existen casi 6,000 sectas religiosas, porque todos dicen tener la verdad, pero realmente la palabra de nuestro Dios dice que la doctrina que el Señor nos ha dado solamente está en sus sagradas escrituras. La interpretación por eso nos da precisamente, como dice Efesios, maestros que nos enseñen, que nos instruyan, que nos guíen. El hecho de que nosotros podamos entrar a internet por medio de nuestro dispositivo, nuestro teléfono, nuestra tablet, nuestra computadora, y ver otras doctrinas distintas, nos debe de servir nada más para ver en qué están fallando, y lo que yo no debo de hacer no debe ser un motivo para que yo la siga, porque a veces ellos nos atraen por medio de la alabanza, por medio de discursos que son muy elocuentes, pero son palabras solamente de un ser humano, de los seres humanos que nos quieren engañar. Tenemos que seguir la verdadera doctrina. Si yo en un momento dado estoy viendo que aquí en mis sagradas escrituras dice que yo no esté al tanto de ciertas celebraciones, como viene siendo lo de fin de año, la fiesta navideña, ¿dónde viene todo eso? Entonces, centrémonos precisamente en la doctrina que nos ha dado nuestro Señor, y de preferencia, y sería muy bueno que nosotros no observáramos otras doctrinas por medio de las redes sociales, porque lo único que van a hacer es revolvernos, instruirnos de una mala manera y desviarnos del verdadero camino de nuestro Dios. Número 2, el punto número 2 que podemos ver que las señales se están cumpliendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos observando varias disputas en el mundo, ¿sí? No solamente de este lado de Latinoamérica, sino también del lado de Europa. Podemos ver cómo se están enfrentando entre ellos grandes naciones como Rusia y Ucrania, como sigue la pelea entre varios pueblos como Irán e Irak. Aquí en Latinoamérica estamos observando cómo los pueblos están destruyéndose porque no hay escasez de muchas cosas, principalmente de la solvencia económica, y están buscando cómo hacerle daño a los demás países o cómo adquirir todos lo que necesitan para darle de comer a la gente. Entonces vemos que también se está empezando a cumplir eso. Está habiendo escasez de muchas cosas para que nosotros podamos vivir bien. Tenemos entonces que tener cuidado también en cuanto a los recursos que nosotros tenemos, cuidarlo, no desperdiciar el agua, no desperdiciar la luz. Si estamos en un cuarto, apaguemos la luz, no desperdiciar el gas. Los alimentos, tener cuidado de que no se desperdicien, de que ya no me gustó, lo voy a tirar.
porque todo eso implica que haya también guerras. La escasez de un alimento para poder alimentar a una población implica que haya problemas en el gobierno y por tanto buscará guerra. Hemos visto que también está pasando esto. Punto número 3 que tomé del Evangelio de Mateo es: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, como lo acabamos de ver y les acabo de explicar. Esta situación está empezando a suceder. Hay quienes ya no quieren guerra, ya no quieren situaciones, pero precisamente por el hambre que están pasando, por el territorio que quieren ganar, están buscando quitar a los gobiernos actuales para apoderarse precisamente de los recursos de cada uno de los países. Hay que tener cuidado entre nosotros de cómo hacemos las cosas y observar precisamente esas señales que están apareciendo. Pero es muy importante que aunque veamos las señales, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ya veo las señales, observo, y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros hagamos. El Evangelio de Mateo 24 nos dice precisamente qué es lo que debemos hacer, desde el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando eso, hermanos? Está sucediendo que muchos de nuestros hermanos ya no quieren ir a la iglesia con nosotros, ya no quieren reunirse porque ven que pues no pasan las cosas, que siempre es lo mismo, que porque vemos que hay falsos hermanos, que hay falsos ministros, que ya hay vanagloria dentro de la iglesia, que ellos no van llenos del Espíritu, y bueno, esa maldad también ha entrado dentro de la iglesia. Pero nos da una observación del versículo 13, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Porque dice así el versículo 13: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Yo estoy perseverando hasta que fallezca o hasta que venga el Señor. Yo estoy esforzándome por seguir a mi Señor, y a pesar de ver tantas cosas, ir y alabar al Señor, darle gracias por todo lo que me da, ser un buen hermano con los demás y abrazarlos y decirle: hermano, no te preocupes, todo este tiempo pasará y vamos a esperar la gloria de nuestro Señor. No faltes al templo, no faltes a la iglesia, sigue reuniéndote con nosotros en cada culto que celebramos para la honra y gloria de nuestro Dios, porque eso es lo que nos va a hacer salvos, lo que nos va a salvar precisamente de estos tiempos y de este fin que se acerca, porque son principios de dolores. Estoy siendo ese hermano precisamente, que a pesar de todo eso, lo hago a un lado con la intención de poder salvar a alguien, o estoy siendo parte de los que se está yendo y no hago absolutamente nada, y en un momento dado hasta hablo mal de los demás. ¿Qué parte me corresponde a mí? A mí lo que me manda mi Señor es perseverar hasta el fin, porque seré salvo. Y no quiero llegar solo, yo quiero llegar con todos mis hermanos. Como dice el apóstol Pablo, vamos en una carrera, pero no quiero llegar solo, quiero que lleguemos todos juntos. Mi familia, mis hermanos en el Espíritu, que lleguemos todos completos, a pesar de todo lo que veamos, podamos llegar todos a esa salvación. Vamos a ver la siguiente parte, en que nosotros estemos vigilantes precisamente de todo lo que está aconteciendo. Vamos a leer desde el versículo 32 al 37 del Evangelio de Marcos, capítulo 13, el cual dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Fíjense nada más qué es lo que sucede aquí. El día nadie lo sabe, ni él mismo ni los ángeles, como lo dice Marcos 13:32. Nadie lo sabe. ¿Qué tiempo será? ¿En qué momento? ¿Será a lo mejor en primavera, verano, otoño, invierno? ¿Será de noche, de día? ¿Será en la tarde? Tampoco lo sabe. Pero sí dice, pero el Señor vendrá a su casa. Y por último nos dice, les digo a ustedes, a los que están oyendo estas palabras, velad. ¿Qué es estar en vela? Vela es cuando nosotros, a pesar de nuestro cansancio, nuestro agotamiento, estamos continuamente prestos para cualquier situación que se presente. Estamos en ese momento bien despiertos o nos despertamos muy bien para todo lo que suceda, para que no nos tome desprevenido el malvado. A nosotros nos dio precisamente esa encomienda, pero fíjense que nos entregó a nosotros. Que estemos velando. Cuando yo estoy en vela, tengo que estar todo un cierto tiempo esperando al Señor, obedeciéndole sus mandatos, sus mandamientos, obedeciendo su bendita palabra, reuniéndome con mis hermanos, estar siempre atento a que si hay alguna necesidad entre mis hermanos o en la iglesia, yo sea precisamente de los primeros en los que pueda decir, Saúl está presente, ahí él nos va a ayudar. Y es más, sin que me lo pidan, yo veo la necesidad y inmediatamente me pongo a disposición, porque son mis hermanos. La vela implica que yo esté disponible para cualquier situación, circunstancia que se pueda presentar. Después nos manda y nos dice, orad. El estar nosotros todo el tiempo en oración nos permite tener esa comunión con nuestro Dios, y en la cual nosotros no nada más debo estar pidiendo por mí y por mi familia, pidiendo por todos mis hermanos. Dice el Evangelio de Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar siempre orando unos por otros a fin de que podamos ser salvos todos. Pedir perdón porque las culpas de mi hermano, sí, también son parte mías. En un momento dado pido perdón por todos. Así como mi hermano pide por mí, yo debo de pedir por él. La oración del justo puede mucho. Estar entonces en nosotros en vela, en oración, obedeciendo a nuestro Dios en cada una de las situaciones que pasan, es muy importante para que nosotros podamos ser bendecidos por nuestro Dios y que no de todas esas señales y todos los acontecimientos el Señor nos libre, y tendremos que padecer tal vez, pero no padeceríamos tanto si nosotros estamos continuamente en oración con nuestro Dios. Nos dice que nos da un ejemplo nuestro Señor Jesús. En el ejemplo de la lectura dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y en su casa dejó toda la autoridad. Esa autoridad nos la dejó a nosotros. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Tengo que cuidar mi cuerpo, y como soy parte de este gran cuerpo de Cristo, cuido a todos los demás cuidando el mío mismo. Nos dio también su autoridad
para servirle, esa autoridad que el mismo nuestro Señor Jesús tenía, se la dio a sus discípulos y a todos nosotros también nos las dio. ¿Qué autoridad tenía nuestro Señor y que ahora nosotros tenemos que administrar de una manera sabia? El Evangelio de Mateo 28, 18 al 20 nos lo dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa autoridad que nuestro Señor Jesús tuvo, nos dio a nosotros la encomienda también, con su autoridad de Él, que nosotros la llevemos y la llevemos a cabo en la demás gente. A veces el único evangelio que va a ver la gente no es el que le predicamos, sino el cómo vivimos nosotros como seres humanos, como personas. ¿Qué cambios tengo en mi manera de actuar, de vivir y de ser? Su obra de nuestro Señor Jesucristo la tiene cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de llevarla a cabo, ser precisamente esos mensajeros en los cuales el Señor verá como un agrado el trabajo que Él hizo y que ahora se muestra en nosotros. Dice así 1 de Pedro 4, de 10 y 11, dice así: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A nosotros nos dio precisamente toda esta fortaleza para poder salir adelante, pero no nada más nosotros. Debemos de hacer lo que Él mismo hizo: humillarse a sí mismo, ser obediente al Padre, tener esa fe fuerte, fortalecida, y a pesar de lo que estamos viendo y viviendo en estas señales y en estos tiempos, tener la esperanza de que nuestro Señor el día de mañana nos resucitará de los muertos y podremos decir cuando Él venga: heme aquí, Señor, yo estoy aquí, gracias. Qué gran bendición será para todos nosotros el poder levantarnos en ese día glorioso. Pero para eso tenemos nosotros que poner de nuestra parte, perseverar hasta el fin, esforzarnos, continuar en esta lucha que tenemos a veces en nuestra propia carne, en nuestro propio ser. Nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne a veces se desvanece, pero tenemos que ser fuertes, porque eso espera el Señor Jesucristo de nosotros. La tentación está a nuestro alcance, pero la salvación ya nuestro Dios nos la está dando, brindando. Esforcémonos un poco. Que Dios les bendiga a todos y bendiga su bendita palabra. Vamos a despedirnos por medio de una oración. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos las gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Gracias porque abres nuestro entendimiento, nos da sabiduría, Padre eterno, para ver, Padre eterno, las señales que tú nos muestras. Y si no fuera así, como dice Santiago, pedimos y clamamos de ti sabiduría para poder ver todo lo que acontecerá. Pero rogamos a ti que tu Santo Espíritu abunde en nosotros, que aumentes nuestra fe, para que no sea una carga, Padre eterno, el ver las señales y tener que cumplir tu bendita palabra, sino que sea un motivo por el cual nosotros cambiamos y seamos un ejemplo para quien está a nuestro alrededor. Danos esa sabiduría también para poder guiar a nuestras familias, a nuestros hermanos espirituales, para poder discernir lo bueno de lo malo, Señor, y no a todo decirle bueno. Padre eterno, nos ponemos en tus benditas manos,
Te damos gracias por todo lo que nos das. Y te rogamos todo no por méritos propios, sino por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y bendiga su bendita palabra. Paz a vosotros y tengan un excelente día.